Hebreos capítulo 5. La semana pasada estuvimos viendo los versos 4, 5 y 6. Y se leen así, Hebreos 5, versos 4, 5 y 6. Nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. En otro pasaje Dios le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nos quedamos ahí la semana pasada. Ahora, yo sé que hay una incógnita, ¿verdad? Hay un deseo de saber, ¿y quién es Melquisedec, verdad? O sea, ¿cómo que él es sacerdote según el orden de Melquisedec? Vamos a ver esto, pero en el capítulo 7, porque en el capítulo 7 de Hebreos precisamente es toda una descripción de quién es Melquisedec. Entonces, para no saltarnos, ¿verdad? Vamos a llamar así el orden, porque también hoy vamos a ver del verso 7 al 10, y fíjese que dice el verso 10, y Dios lo designó como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, otra vez. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y quién es Melquisedec? Lo vamos a ver, pero más adelante, ¿verdad? En el capítulo 7. Entonces la semana pasada terminamos con esto, ¿verdad, hermanos? Acerca de cómo el Señor dice que nadie puede ser sacerdote, sumo sacerdote por sí mismo. Tiene que ser llamado, elegido por Dios. Su trabajo o la honra del trabajo no es tanto el poder o la influencia que tiene sobre las personas, sino la honra de su trabajo es lo que hace para Dios, ¿verdad? Que es interceder entre Dios y los hombres. El llamado es el que le va a sostener, porque otra vez, una cosa es que yo me ponga y otra cosa es que Dios me llame. Y en realidad, en el ministerio del Señor, lo que nos sostiene en el ministerio que se refiere al trabajo, la obra que Dios nos pone a hacer, es el llamado. O sea, si yo estoy seguro que Dios me llamó, eso es lo que me va a sostener, el llamado de Dios. Si uno ve la vida de Moisés, dices tú, ¿cómo Moisés pudo soportar 40 años? Andar vagando, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, siempre quejándose, siempre en desobediencia, viendo las muertes. Acuérdense que esos 40 años que Moisés anduvo en el desierto, hermanos, Dios prometió que iba a terminar con la vida de los casi 600,000 hombres que no obedecieron, ¿se acuerdan? O sea, eran funerales a diario, hermanos, quejas a diario. Siempre vemos también intrigas, envidias en cuanto al liderazgo de Moisés. Por 40 años, hermanos, estar así, ¿verdad? Todos los días, soportando las situaciones, la necedad, el orgullo, la terquedad, el pecado de los demás. Y dices tú, bueno, ¿y cómo lo pudo soportar Moisés? Por el llamado que Dios le dio. Porque él estaba seguro que Dios lo llamó. Y así cada profeta, hermanos, cómo los profetas pudieron dar su vida por el mensaje que Dios les dio. Porque lo que caracterizaba a Israel es que Israel mataba a sus profetas. Porque los profetas siempre les daban mensajes de advertencia, de arrepentimiento, de condenación. Y entonces los israelitas decían, no vamos a estar soportándote, vamos a quemarlo. O los quemaban, hermanos, vamos a cerrarlo, o sea, con una sierra cortarlo a la mitad, vamos a apedrearlo. Los mataban, hermanos, sus profetas. Entonces, ¿qué era lo que sostenía a estos profetas en su llamado, inclusive en la hora de su muerte? En su ministerio, el llamado que Dios le dio. Entonces, vemos aquí que prácticamente, ¿verdad? Jesucristo fue llamado por el Padre para ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un sacerdote, un rey sacerdote. ¿Se acuerdan esa característica? Ningún sumo sacerdote fue rey, solamente el Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos que sostuvo el ministerio del Señor Jesucristo, el llamado que Dios le dio, cómo lo eligió. Entonces, eso estuvimos viendo la semana pasada. Ahora, vamos a este verso 7. Hebreos capítulo 5, verso 7 al 10. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Se las ofreció al que podía rescatarlo de la muerte. Note, acuérdese, ¿cuál era el trabajo de un sacerdote? Interceder. ¿Por quién?
por el pueblo, clamar por los pecados, clamar perdón, clamar por misericordia, confesar pecados. ¿Cómo se hace eso? Con la boca, ¿verdad? Llevando a Dios las peticiones. Bueno, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Mientras estuvo aquí en la tierra, verso 7, Jesús ofreció oraciones, súplicas con gran clamor, lágrimas. ¿A quién se las ofreció, hermanos? Al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia, por la gran sujeción, sumisión, hermanos, que Jesús tenía. Verso 8. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Volvemos a terminar con la misma frase que en el verso 6, según el orden de Melquisedec. Vamos entonces a ver un poquito, hermanos, hoy, entrar en estos 3 versos. Y aquí el escritor de Hebreos, ahí en su página 39 que les entregué, desea probar que Jesús no se transformó en sacerdote después de su ascensión. O sea, acuérdense, como decimos que Jesús es nuestro, porque acuérdense que nosotros no formamos parte del pueblo judío, ¿verdad? No teníamos la religión judía, nosotros nunca fuimos al templo a llevar un animal para ser sacrificado ni nada de eso. Nosotros no teníamos sumo sacerdote, los gentiles, los que no éramos del pueblo de Israel. Pero ahora, ¿se acuerdan que en el capítulo 4, versos 14 al 16 dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios, quien entró al cielo, acerquémonos pues, ¿verdad? Dice, quien comprende todas nuestras debilidades, porque enfrentó cada una de ellas, pero sin pecado, acerquémonos pues al trono de la gracia. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Ok? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ahora, si decimos que el sumo sacerdote es el que intercede delante de Dios, muchos dicen, ok, ya cuando Jesús se movió un poquito ahí, bro, nomás chécale que esté el cuadro, ¿sí? Ok. Ya cuando Jesús ascendió al cielo, recuerden esto, Señor Jesús, vamos a dar un estimado, ¿verdad? Vivió, le voy a poner aprox, 33 años. ¿Sí? Esos 33 años no estuvo sanando gente ni predicando la palabra, hermanos. Se estima que su ministerio duró 3 años. ¿Sí? O sea, el Señor Jesús no sanaba gente a los 17, a los 20, no se nos dice en la Biblia. ¿Sí? O sea, se nos dice que cuando el Señor Jesús tenía 30 años aproximadamente, se fue al desierto por 40 días, 40 noches, lo tentó el Satanás, el diablo, lo fortalecían los ángeles, fue bautizado por Juan el Bautista y de ahí empezó a predicar y empezó a sanar gente. ¿Que ya lo conocían? Claro que sí, porque antes de ser un gran maestro debes de ser un gran alumno. El Señor Jesús iba a la iglesia. ¿Cómo se llamaba la iglesia en aquel tiempo? Sinagogas. Había un solo templo en Jerusalén. En ese templo es el único lugar, ¿verdad?, donde se hacían los sacrificios hacia Dios. Pero en las ciudades pequeñas, que no era Jerusalén, había sinagogas. Vamos a llamarlo así, nada más para comprenderlo, ¿verdad? Es como decir, en Jerusalén estaba la matriz, el templo madre, y luego en los poblados pequeños había capillas. ¿Qué se hacía en esas sinagogas? Se enseñaba la Torá y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Entonces los niños desde pequeñitos eran llevados, los hombres. Las mujeres no podían ir al templo, ¿verdad?, a escuchar. Por lo general, los papás enseñaban en la casa a las mujeres. A las mujeres no se les permitía ir, ¿verdad?, a la sinagoga o entrar en el templo.
Entonces, los hombres niños eran llevados desde pequeños, hermanos, 3 años, 4, a la sinagoga para que empezaran a memorizar la palabra. A los 12 años de edad, los niños tenían una graduación que se llamaba Bar Mitzpah, hasta ahorita la siguen haciendo los judíos, donde ellos ya aprendieron gran parte de la Torá y de los profetas. De memoria, mucha palabra. Entonces, el Señor Jesucristo, antes de poder hacer su ministerio, antes de poder ser un gran maestro, de seguro fue un gran alumno. Acuérdense que a los 12 años, cuando Jesús fue con María y José a Jerusalén, cuando iban de regreso a su pueblo, como iba toda la familia, se iban viajando por clanes. Imagínese usted que usted viaja caminando con sus hermanos, sus cuñados, sus sobrinos, sus papás, toda la familia. ¿Cuántos son? Unos 400. No, no son 400. Tienen familias chiquitas. Bueno, hablando de los laboricos, mi familia, hermanos, pues mi abuela tuvo 11, ¿verdad?, de familia. Entonces imagínense cuántos somos. Entonces, María y José dijeron, pues yo creo que Jesús anda entre ¿quién? Vulgarmente decimos entre la bola. Por 3 días que iban caminando de regreso a casa, pensaron que el Señor Jesús iba entre. Se dan cuenta que no está ahí, se regresan a Jerusalén. ¿Y dónde lo encuentran? Afuera del templo, hablando con los maestros de la ley. Y los maestros o los doctores de la ley, los maestros de ahí de Jerusalén, dice que estaban asombrados de su conocimiento. Entonces, tenemos que entender que aunque el Señor Jesús predicó abiertamente y sanó abiertamente, en su ministerio fueron 3 años, pero ya era conocido. Juan el Bautista, todos los discípulos de Juan el Bautista, por ejemplo, Pedro, Juan, el discípulo, Santiago, todos ellos eran discípulos de Juan el Bautista primero. ¿Por qué creen que cuando Jesús les dijo, deja las redes y síganme, yo los haré pescadores de hombres, por qué creen que ellos lo dejaron? ¿Ustedes seguirían un desconocido que nunca habían visto y que les dijera, sígueme? No, hermanos. Juan el Bautista les había dicho, viene otro tras de mí, que yo no soy digno ni de atar sus sandalias. A él escuchen. Él es el Mesías. Entonces cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todo Jerusalén que estaba ahí vio que Juan apuntaba que él era. Entonces cuando Jesús llama a sus discípulos lo siguen porque ya era conocido. Entonces aquí ya su ministerio, él vive aproximadamente 33 años, su ministerio dura 3 años, ya conocemos, hermanos, su muerte y sepultura. 3 días, es muy importante poner así, 3 días y muy importante, 3 noches, ¿sí? Así dice la palabra, la única señal, la señal de Jonás, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No estamos hablando de 3 días, viernes, sábado y domingo, porque no hay lógica de que de viernes a domingo sean 3 días. Yo ya les di una clase de eso. Tenemos que entender, ¿verdad?, que estuvo 3 días, 3 noches, y luego su resurrección, ¿verdad? Su resurrección al tercer día. Ok. De aquí, hermanos, el Señor Jesús por 40 días les apareció a sus discípulos. Ahí va. ¿Por qué quiero apuntar a esto? Por 40 días les aparece y entonces asciende al cielo. Ascender quiere decir, ¿verdad?, subir. Muchos creen que el ministerio de Jesús para interceder delante de Dios, del trono de Dios, empieza ¿cuándo? En la ascensión, ¿no? Ya cuando está allá. Acuérdense, por 40 días, ¿dónde estaba él? Apareciéndose a sus discípulos. En Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, vemos la ascensión del Señor Jesucristo, ¿verdad?
por 40 días el Señor Jesucristo les estuvo enseñando, hermanos, todavía a los discípulos acerca del reino, los estuvo disciplinando, los estuvo todavía regañando porque dicen que todavía eran incrédulos, todavía no creían. Después de haberlo visto por 3 años haciendo milagros, después de haberlo visto muerto, 3 días sepultado, después de haberlo visto resucitado y después de que estuvo con ellos 40 días. Si tú ves el libro de los Hechos, capítulo 2. Bueno, capítulo 1, perdón. Dices tú, ay, si yo hubiera sido los discípulos, ¿desde cuándo lo hubiera querido el Señor? No, hombre, hubieras hecho lo mismo. Está escribiendo Lucas. Hechos lo escribe Lucas, ¿verdad? El doctor Lucas, un creyente, no era apóstol Lucas, era un creyente, un discípulo. Se lo escribe a Teófilo, su amigo. Él quiere convencer a su amigo Teófilo de las cosas que él registró. Entonces le dice, Teófilo, en mi primer libro, ¿cuál libro? El Evangelio de Lucas, ¿sí? En mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día. A ver, me voy a mover un poquito para acá, para que vean ahí. Teófilo, yo te empecé a enseñar, ¿verdad? Desde el día de todo lo que hizo en su ministerio, hacer y enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo. Este es el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Cuando decimos ministerio terrenal se refiere aquí en la tierra. Dice, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Después de haberles dado a sus apóstoles, ¿verdad?, escogidos, instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante 40 días posteriores a su crucifixión, ¿sí?, dice, Cristo se apareció varias veces a sus apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez mientras comían ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre los envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Verso 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús en estos 40 días, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo en que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Ahí va, otra vez, hermanos. Ya el Señor les había enseñado que su reino no es de esta tierra, que su reino es un reino eterno y celestial. Pero ellos todavía, hermanos, en su mente humana, como tú y como yo, Señor, ¿ya vas a venir y nos vas a librar de los romanos y nos vas a dar otra vez toda la gloria de Israel? Él contestó, verso 7, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas, tiempos, y a ustedes no les corresponde. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Verso 9, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, la ascensión, ¿sí?, mientras ellos observaban hasta que ya no lo pudieron ver. Y mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, ¿verdad?, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos y les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué están ahí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes, llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Amén. Entonces, amados, prácticamente, ¿verdad?, nos relata, ¿verdad?, cómo el Señor estuvo con ellos, estuvo hablando, estuvo enseñándoles. Y aquí es donde tenemos que entender esto. El ministerio de sacerdocio del Señor Jesucristo no empieza aquí, cuando ya asciende al cielo. En realidad, hermanos, empieza en su ministerio. Empieza cuando está vivo. Empieza cuando Él está, ¿verdad?, intercediendo por nosotros. Fíjese, prácticamente durante su vida en la tierra el Señor ya ofrecía oraciones y peticiones, que era lo que hacían los sacerdotes. Esto a razón, hermanos, de lo dicho anteriormente en el capítulo 4. Acuérdense que el Señor puede comprendernos porque pasó y sufrió nuestras debilidades, es lo que dice el capítulo 4. Nuestro Señor Jesús sintió la presión de las pruebas, la presión de las tentaciones en los días de su carne. Y yo les he dicho muchas veces esto, usted tiene que pensar que el Señor Jesús fue
100% hombre en todos los aspectos. Esta es una doctrina muy, muy importante, ¿verdad? La encarnación de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque esto demuestra, hermanos, una vez más, que Él experimentó las condiciones de la debilidad humana, sean físicas, hambre, dolor, angustia, sufrimiento, ¿verdad? Sean emocionales, traiciones, todo tipo de sobajezas, humillaciones, todo, hermanos, lo que nosotros, ¿verdad? De debilidad humana tenemos, tuvo el Señor la debilidad, jamás pecó. Y hoy, estando sentado a la diestra del Padre, pudiéramos decir, bueno, ya el Señor Jesús, como dejó de ser hombre y sigue siendo su Dios, digo, el Dios, ¿verdad?, eterno, pues ya no siente lo que sentía cuando era hombre. Error. Yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por eso en el capítulo 4, versos 14 al 16, el autor nos dice, vayamos confiadamente al trono de la gracia, porque ahí encontraremos oportuno socorro. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque Él las pasó. O sea, Él estando sentado a la diestra de Dios, hermanos, el Señor Jesús sigue teniendo la conciencia que tuvo en la tierra. Tiene su gloria y su poderío como Dios otra vez, pero no se le quitó su parte humana. Eso es lo glorioso de nuestro Señor. Ningún otro Dios es 100% Dios y 100% hombre. ¿Me entiende lo que le quiero decir? No, pero por fe créalo. Es que, ¿cómo nuestro Dios puede seguir sintiendo compasión por nosotros? Sí, pero he aquí la necesidad de entender la encarnación. Uno puede decir, Dios comprende nuestras debilidades porque Él nos creó. Pero otra cosa es decir, Dios puede comprender nuestras necesidades porque Él las vivió, las experimentó. Eso es muy diferente. Y aquí es donde esa experiencia en la carne que Jesús tuvo no se le ha quitado. Y es por eso que puede interceder por nosotros hoy, estando sentado a la diestra del Padre. Y eso tenemos que entenderlo, hermanos. Eso no lo puede hacer María, eso no lo puede hacer Alá, eso no lo puede hacer Buda, eso no lo puede hacer Gandhi, eso no lo puede hacer ningún otro santo. Porque ellos no experimentaron sin pecado las debilidades y las tentaciones del hombre, solo el Señor Jesús. Acuérdense que el Señor eliminó el sumo sacerdocio arónico del hombre porque esos hombres también pecaban y tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos primero. Pero como Jesús no pecó, entonces Él es el gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque no necesita Él sacrificar por sí mismo. Y acuérdense que días atrás vimos ¿cómo les dije que se llamaba la canción de María? El Magnificat de María, cuando María misma dice, ¿verdad? Mi Señor, cuando está embarazada, dando a entender, yo necesito de ti, Señor, también para ser, ¿verdad?, salvada. Entonces, ningún otro, hermanos, puede hacer el ministerio que Jesús hizo y empezó desde su vida terrenal, que continúa para siempre. Por eso Él es sacerdote para siempre, porque continúa haciéndolo desde que inició, ¿verdad?, en su vida terrenal, no cuando ascendió y se sentó a la diestra, ¿verdad?, del Padre. Entonces, hermanos, perfectamente nos comprende el Señor, simpatiza con el hombre, pues aún hoy conserva sus experiencias de sufrimiento y dolor vividos en la tierra. Y aquí es donde entonces en el verso 7 de Hebreos, capítulo 5, donde estamos ahorita, pues podemos entonces entender cuando el Señor dice, mientras estuvo aquí en la tierra, verso 7, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Un perfecto intercesor. O sea, Jesús oraba y el Padre lo escuchaba. ¿Por qué? Porque se sometió en todas las cosas a su Padre. Es como cuando un padre, ¿verdad?, le dice a su hijo, mire hijo, si tú haces todo lo que yo te digo,
Si tú haces tus deberes, si tú haces, ¿verdad? Ayuda aquí en la casa a tus hermanos, a tu madre. Si tú eres un buen estudiante, si tú, ¿verdad? Eres un buen hijo, un buen hermano, yo te voy a recompensar. Yo te voy a dar lo que me pidas. Pues el Señor Jesús, hermanos, fue perfecto en su obediencia y su misión, que el Padre siempre lo escuchó. No hizo lo que el Hijo quiso, sino que siempre lo escuchó. Importante, ¿verdad? Porque aquí dice, oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Entonces, aunque el escritor de la carta, hermanos, a los hebreos no menciona ningún pasaje en particular, o sea, nada más dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas. Este no es un salmo, como otras veces, ¿verdad? Que hace referencia a los salmos y vemos ahí que es un salmo que ya se sabía. Más bien, hermanos, aquí el escritor de Hebreos es evidente que se refiere a los evangelios. Aquí es la primera vez que en lugar de usar el Antiguo Testamento, los profetas o la ley, el escritor de Hebreos usa el Nuevo Testamento, o sea, un libro recién escrito. Porque acuérdense, el escritor de Hebreos está tratando de convencer a los judíos que se saben de memoria los profetas, la Torá, los salmos, pero ahora de repente es la primera vez que les habla por medio del Evangelio. Porque aquí, esa es la intención. No olvidar, hermano, los profetas y todo eso, porque en realidad todo el Nuevo Testamento está basado en ellos, pero darle la aplicación correcta a toda la enseñanza que ellos ya tienen. Y aquí, aunque no refiere ningún libro, sabemos que cuando dice que Jesús, cuando estuvo en la tierra, ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, pues sabemos que específicamente está haciendo referencia a la noche del arresto en el Getsemaní, y también pudiera ser a la oración de intercesión que vemos en Juan capítulo 17, porque fíjate lo que dice aquí Hebreos, cuando estuvo en la tierra él ofreció oraciones, ofreció súplicas con gran clamor y lágrimas. Entonces tú ponte a pensar, a ver, cuando estuvo aquí el Señor en su ministerio, en los evangelios donde dice que el Señor ofreció súplicas, oraciones. En la noche del Getsemaní, ¿te acuerdas cuando le dice a sus discípulos, vengan, lloren conmigo porque mi alma está angustiada hasta la muerte? Velen conmigo. ¿Se acuerdan cuando el Señor subió a un monte y vio a Jerusalén, que dice, oh Jerusalén, Jerusalén, estás, ¿verdad?, como oveja sin pastor. Jerusalén, tú que matas tus profetas. El Señor, ¿verdad?, llorando, intercediendo. No se diga Juan 17, hermanos, si tú lees Juan 17, es toda una oración intercesora, toda una oración cuando el Señor dice, te pido por estos, ¿verdad? Y por los que han de creer mi mensaje. Señor, que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, Señor. Toda la oración de Juan 17, hermanos, es una oración de intercesión del Señor Jesús por nosotros, por sus discípulos. Entonces podemos creer que aunque el escritor de Hebreos no menciona el pasaje o la cita bíblica, sabemos a qué se está refiriendo, por lo que podemos encontrar en los evangelios. Es cierto, hermanos, que los escritores de los evangelios no nos dicen si Jesús en el Getsemaní gritó, ¿verdad? Oh, Padre, si en ti está que yo no pase esta copa. O sea, no se nos dice que el Señor clamó, pero sí se nos decía cómo lo hacía, que él, con todo su corazón, hermanos, con sudor, ¿verdad? Como sangre, clamaba. Entonces, podemos inferir, o sea, podemos deducir, hermanos, que de las palabras que el Señor Jesús dijo, llenas de dolor, llenas de angustia, pues cuando uno está como angustiado, no habla quedito, ¿verdad? Cuando estás realmente agitado, hermanos, y cuando estás, ¿verdad?, tienes un deseo de sacar lo que tienes adentro, en una forma, ¿verdad?, clamando, ¿verdad?, pidiendo ayuda. O sea, como uno no pide ayuda, auxilio, oiga, auxilio, ¿verdad?, sino que ayúdame, auxilio, ayúdame, ¿verdad? O sea, es Padre, ayúdame, ¿verdad? Es un clamor, hermanos. Y aquí, a primera vista, uno puede creer que el Señor Jesús, porque siempre en las películas pasan al Señor Jesús, ¿verdad?, así como un niñito, un angelito, ¿verdad?, que no habla fuerte y siempre. Y más en las películas antiguas, yo me acuerdo, hermanos, que el Señor siempre es, ¿verdad?, venid, id, trabajad. Que hablaba así el Señor. Tú, oye, para que lo escuchara toda la multitud, ¿tú crees que el Señor predicaba así?
No, hombre, hermanos, o sea, el Señor no que les gritaba, pero tenía una voz, yo creo, suficientemente. Y así tenemos que entender que las peticiones y las oraciones que el Señor Jesús, hermanos, no tienen un sentido litúrgico. O sea, cuando está diciendo aquí que el Señor ofrecía oraciones y súplicas, no se refiere como las hace un sacerdote. Acuérdense que el sacerdote o el sumo sacerdote tenían oraciones que llevaban delante de Dios por el pueblo, y como lo hacían bien seguido hasta que se morían, pues ya era como una oración, ¿verdad?, de memoria, como: oh Señor, aquí estamos, Señor, confesamos nuestros pecados, confesamos la maldad, confesamos nuestra iniquidad, hemos sido rebeldes. Como que ya eran oraciones muy ritualistas. Estoy seguro que las oraciones del Señor Jesús, hermanos, no eran ritualistas, no eran oraciones ya trilladas, ¿verdad? Debemos entender, hermanos, que en realidad aquí se describe una obra mediadora de Jesús en el huerto de Getsemaní, y cuando ora por nosotros, habla de una actividad de sacrificio. O sea, más que las palabras que el Señor hablaba, hermanos, era la vida que llevaba, lo que era una ofrenda completamente a Dios, ¿verdad? Su vida funcionaba, hermanos, como una ofrenda, una súplica al Padre. Oraba a Dios por los pecadores cuyo pecado él había tomado sobre sí mismo. O sea, aquí la diferencia: nosotros siempre oramos que Dios nos perdone, hermanos. Fíjate, o sea, ¿cuál es nuestra oración? Señor, y ayúdame, Señor, porque, ay, tú sabes, perdón, Señor, porque mi actitud, Señor, y mis emociones, y Señor, mi boca, perdóname. El Señor Jesús no le pedía perdón al Padre. Sus oraciones no eran como las nuestras. Sus oraciones eran intercesoras. O sea, él pedía perdón no por él, sino por nosotros. Él pedía ayuda, sí, hermanos, para él, pero también para nosotros. Y aquí es entonces muy diferente las oraciones que un sacerdote común hacía a que las que hacía el Señor Jesús. Por eso yo creo que aquí lo menciona el escritor de Hebreos, ¿verdad? Que mientras estuvo en la tierra, él ofreció oraciones y súplicas al Padre. Ahora, las oraciones y peticiones dichas por Jesús, hermanos, no pueden ser llamadas ofrendas. O sea, como decir, eran alabanzas a Dios. Yo creo que no. Pero si consideramos la función, o sea, ¿qué función vino a hacer Jesús? ¿Qué ministerio? Pues el ministerio de sacerdote, de interceder por nosotros. Prácticamente, hermanos, especialmente durante los últimos días de su vida, podemos ver a Jesús ofreciéndose a sí mismo como Cordero de Dios que se sacrifica para expiar los pecados de su pueblo. Aquí es donde vemos esa famosa frase, ¿verdad? En Mateo 26:39, ahí en el Getsemaní, donde dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué quiere decir esa frase, hermanos? Uno a veces no entiende bien el lenguaje bíblico. Jesús está diciendo: imagínate que te dan una copa con veneno mortal, una copa de dolor y de sufrimiento dentro de ella, y te la tienes que beber toda, y sabes que te vas a morir, y sabes que vas a sufrir. Entonces lo que el Señor Jesús oraba era: Señor, si en tu voluntad está que esta copa pase de mí, sin que yo, ¿verdad?, la beba, pero dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego otra vez: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Sí? Estas oraciones, hermanos, y peticiones están muy, muy lejos de ser oraciones de culto o de rituales, ¿verdad?, que tenían los sacerdotes. Estas oraciones vienen, hermanos, de lo más profundo, porque aunque era una petición del Señor, era más bien, hermanos, entregar su petición al Padre, y no tanto rogarle al Padre, hermanos, que Él no sufriera, sino era más como: Señor, yo no quiero, Señor, pero yo quiero hacer tu voluntad y te entrego la mía. No era como que Jesús estaba tratando de convencer al Padre, hermanos, no era eso, porque podemos entonces decir: entonces Jesús le tenía miedo a la muerte, o no quería morir. Pues claro, era humano, hermanos, no quería morir humanamente, pero era mayor su obediencia y su deseo de servir al Padre, que anteponía su propia vida ante la voluntad de Él. Y aquí es donde entonces, hermanos, inclusive ahí mismo en los evangelios dice que mientras que Él oraba estas oraciones,
podemos ver la profundidad de su dolor espiritual o emocional, físico, que inclusive dice que sudaba gotas como de sangre. Y uno puede decir, como que está un poco exagerado, damos la vuelta, como que está exagerado, ¿no? No, hermanos, en realidad es una condición clínica, en un estrés tan severo, una angustia tan grande que inclusive, ¿verdad?, los vasos sanguíneos se contraen y no nada más sale sudor, sino también sangre. De la presión y del estrés que se está viviendo en ese momento. Es que nosotros nunca vamos a lograr comprender, hermanos. El Señor Jesús es Dios mismo, como creador. Él y el Padre son uno. O sea, no pongas al Señor Jesús menos que el Padre, ¿verdad? Ni tampoco al Espíritu menos que el Señor Jesucristo. Es un solo Dios. Que existe, hermanos, que existe como Padre, Hijo y Espíritu. Nunca la vamos a poder entender hasta que estemos en la gloria y lo podamos ver. Pero es uno solo. Pero al mismo tiempo se sujeta a Él mismo, a sí mismo. Y aquí la idea es tener el poder de ser Dios y entregar a ti mismo ese poder y no usarlo para sacrificar tu vida, tu gloria, tu nombre, tu existencia, por viles seres despreciados que somos nosotros, que no valemos, hermanos. La vida ni de un humano, menos la santísima vida de nuestro Dios. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, hermanos, ceder un derecho que tengamos? Un derecho. ¿Qué tal cuando estás en el puente? Ya tienes 1 hora y media, 2 horas ahí, ¿verdad? Y llega un pelado nomás y se te mete enfrente, hermanos. ¿Cómo sientes? Dios te bendiga, pásale, pásale. ¿Qué sientes, hermano? Yo tengo 2 horas aquí y este ingrato nomás llegó y se metió. Hermano, si sufrimos porque ese pelado se nos metió enfrente, ¿tú crees que vamos a ser capaces de entregar todo lo que está en nuestro poder, hermanos, en una manera humilde a la voluntad de Dios? Sin Cristo nos es imposible. Por eso el Señor dice, sin mí nada pueden hacer. Y entonces aquí es lo que tenemos que ver, cómo el Señor llegó a ser ese sumo sacerdote, que el Padre lo glorifica. ¿Por qué? Porque es inigualable, hermanos, la sumisión del Señor Jesucristo. Jesús como quien cargaba el pecado, hermanos, no como pecador. O sea, es que Jesús no cargó a la cruz su pecado, Jesús cargó a la cruz tus pecados y los míos. Iba a enfrentar la ira de Dios. El castigo de Dios, hermanos, que es la separación, ¿verdad? El dejarnos morir, que es la consecuencia de nuestros pecados. Pues claro que el Hijo no lo quería experimentar. Pero dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no tenía pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. Y esto es de admirarse, o sea, ningún otro Dios se sacrifica en una manera tan humilde, tan grandiosa, tan gloriosa, hermanos, tan tierna, tan amorosa como el Señor Jesús lo hizo. Y a causa de nuestros pecados, hermanos, Cristo compadeció ante Dios como el más malvado de todos los transgresores. O sea, aquí es donde a Satanás no se le pagó nada, porque muchos van a decir, no, es que Jesús murió para poder pagarle a Satanás por nuestros pecados. ¿Quién es Satanás, hermanos? Satanás es un ser creado que Dios lo usa, aún en su rebeldía. Está sujeto a Dios, Satanás. A Satanás no se le debe nada. Satanás no es el dueño del infierno. Satanás no creó el infierno, hermanos. ¿Quién lo creó? Fue creado para castigar a Satanás y sus ángeles y los que le siguen a él. Pero Satanás no tiene las llaves del infierno. Dios es el que puede echar tu alma al infierno. De hecho, en Apocalipsis al final vemos quién es el que echa las almas al infierno. No es Satanás. Satanás es el primero que es echado al infierno. ¿Por quién? Por Dios. Y después son juzgados todos los hombres por sus obras, y los que no fueron encontrados en el libro de la vida son echados al lago de fuego por Dios.
Entonces, tenemos que entender que el Padre castiga al Hijo, hermanos, por la condenación que nosotros merecemos. Y así como Dios es de amoroso, de perdonador y de bueno, ¿cómo crees que es Dios al momento de disciplinar y juzgar y castigar? Es terrible, hermanos. Dios es amor y es un fuego consumidor. Ve cómo cuando Dios se enojaba con el pueblo de Israel, mira cómo los exterminaba, hermanos. Uno puede decir, ay, qué Dios tan malvado. Una vez envió serpientes que los mordieran a todos, hermanos, y los mataran. Otra vez abrió la tierra y que se los tragaran, hermanos. O sea, ahí en el desierto, les digo, exterminó a los 600, bueno, excepto Caleb y Josué, pero exterminó a los 600,000 hombres, ahí los hizo morir. ¿Cómo exterminó al ejército de Faraón, hermanos? Con un soplido, a todo el ejército más poderoso del mundo, lo devastó. ¿Qué hizo en el diluvio el Señor, hermanos? Barrió con todo animal, bestia, ser vivo y toda la humanidad, menos con la familia de Noé. ¿Qué va a hacer el Señor al final de los tiempos? Va a destruir con fuego toda la tierra. Tienes que entender que el Señor es un Dios justo, amoroso, perdonador, santo, pero también es un Dios, hermanos, juez. Un Dios que dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Un Dios que dice, yo soy Jehová, tu Dios, soy Israel, no tengas dioses delante de mí, porque soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, pero que tengo misericordia a millares de los que me aman. El Señor te muestra sus dos facetas, porque siempre, ay no, Diosito amor, ay Diosito puro perdón, ay Diosito, Diosito. No, hermano, ese no es el Dios de la Biblia. Es un Dios completo, íntegro, que ama, perdona si se siguen sus mandamientos, pero que castiga, juzga y condena cuando no se siguen sus mandamientos. Y aquí es donde vemos que el Señor Jesús, hermanos, se hizo pecado. El Padre, ¿verdad? Dice, le hizo pecado por nosotros, por causa de nuestros pecados. Jesús fue tratado como el más malvado de los hombres, hermanos, delante del Padre. Él estuvo solo como nuestro sustituto. No sé cuándo ha sido la vez que más solo te has sentido en tu vida. No sé si tú alguna vez has estado en un lugar muy lejos, muy lejos de donde tú eres y que no conoces a nadie y que de repente dices, ¿y si me pasa algo aquí? ¿Quién rayos se va a dar cuenta? Y una vez sentí una soledad, hermanos, que yo dije, aquí nadie me encuentra, ¿verdad? Y estaba yo en Saltillo, en el rancho, pero enfrente del rancho hay una sierra, ¿verdad? Grande. Y se me ocurrió a mi primo y a mí ir, vamos, órale, está bueno. Y empezamos a subir la sierra, pero tiene unos peñascos enormes. Y aquel se fue por un lado y yo por otro. Y no, pues ahí vemos a ver quién puede subir. Y ya de subida empieza a subir, medio brincar, hermanos. Y ya cuando volteo, digo, ¿qué me metí? Y todavía no estaba casado, estaba flaco orejón y todavía con cuerpo así, Brad Pitt, ¿verdad? Y yo dije, como eran peñascos, profundos, hermanos, y estaban separados así como 2-3 pies donde tenías que ir brincando. Yo dije, de aquí me caigo y no me encuentran. Y no había nadie. Mi primo, quién sabe por dónde andaba. Y sentí por primera vez en mi vida, sentí yo así de que, sí, o sea, estoy solo, ¿verdad? Es Diosito, empiezas con el Diosito santo, bueno, eres tú, ayúdame, ¿verdad? Hermanos, la soledad y más. ¿Te imaginas morir solo? Morir solo. No con un enfermero ahí a un lado. No. Morir solo. Estar consciente y estar muriéndote. Solo. Ha de ser terrible. Yo nunca me he muerto solo, ¿verdad? Pero ha de ser una de las peores cosas que podemos vivir, hermanos. Terminar tu vida solo y consciente hasta que se te vaya la vida. Y tenemos que entender que prácticamente, hermanos, Él estuvo solo sustituyendo nuestro sacrificio. Inclusive nuestro Señor, estando crucificado, y aquí es donde es sorprendente,
que Él estando crucificado, hermanos, injustamente, ya había sido hecho una llaga, ¿verdad? O sea, ya todo su cuerpo estaba molido a golpes, a latigazos, por la cruz que cargaba, escupido, golpeado, con las espinas y la cruz, ¿verdad? Deja tú todo el dolor físico que estaba Él. Y acuérdate que la manera, en realidad, que los crucificaban, ¿verdad? No es así, este, con los pies juntos, son los pies separados. Para que cada vez que si te querías alzar con los brazos, hermanos, ¿verdad? Que estabas crucificado, entonces, ¿verdad? El dolor era en los pies, porque te estás, ¿verdad? Parando sobre los dos, y era un dolor tremendo, y entonces cuando te soltaba las piernas, te jalaba los brazos, y era un constante, un dolor tremendo, ¿verdad? Deja tú el dolor físico, el emocional y todo esto, que lo que el Señor está sintiendo, y luego que el Señor dijera, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. En lugar de estar concentrándose en su dolor, hermanos, Él, y en la injusticia que Él estaba viviendo, todavía estaba Él intercediendo por esos bárbaros que lo estaban crucificando. Y por esos judíos, hermanos, religiosos, no todos los judíos, pero los religiosos judíos, que lo estaban, ¿verdad?, injuriando. ¿Te mereces eso? Porque eres un mentiroso, por estar diciendo que eres Dios, que porque eres hijo de Dios, Dios te está castigando. A ver, bájate. ¿No sanaste tú a muchos? ¿No resucitaste muertos? Bájate y demuéstranos que eres Dios. Y el Señor Jesús, Padre, perdónalos. No saben lo que es. Hermanos, ese es un intercesor perfecto que no se acongoja por lo que Él está. Bueno, tenía sufrimiento, pero no se enfoca en su sufrimiento propio, sino Él está todavía intercediendo por aquellos que le están haciendo el mal. Nos rebasa esto, hermanos. O sea, es algo que no podemos comprender. Pero los clamores y las peticiones de Jesús, hermanos, desde la cruz fueron pronunciadas en voz alta. O sea, te digo, cuando el Señor estaba ahí, no estaba orando quedito y Padre, perdónalo, Señor. No, no, el Señor clamaba, hermanos. Está sufriendo, está en un shock, se le está yendo la vida. ¿Cómo crees que puede estar Él? Perdónalos, Padre. Clamaba, suplicaba, ¿verdad? El Señor. Jesús vio, hermanos, la copa de la ira que su padre le había entregado y sintió la maldición de su padre. Se dio cuenta que el juicio de Dios estaba pronunciado sobre él. Él enfrentó la muerte, que en su caso no era nada más una muerte física. Después hablamos de este tema, que también es muy importante, ¿verdad? O sea, murió en la carne, pero también, hermanos, pues el espíritu se fue y el alma se fue del cuerpo. Durante su ministerio terrenal, hermanos, ¿verdad? Jesús pasó mucho tiempo en oración. Una de las cosas que tú puedes ver del Señor Jesús en su devoción a su Padre es que oraba. Por lo general yo veo que siempre oraba en la madrugada, en el día no podía, no tenía chance. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen chance de orar a las 3 de la tarde, hermanos? ¿Cuántos de ustedes tienen chance de orar a las 12 del día? ¿No, verdad que no? Algunos sí, ¿verdad? La mayoría no, están en el trabajo. ¿Cuándo tenemos chance de orar? ¿En la madrugada? ¿Qué hacía el Señor Jesús, hermanos? Derramaba su clamor y su oración al Padre en la madrugada, y entonces en el día obraba ministerio, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces vemos que el Señor, hermanos, tenía mucho tiempo en oración con el Padre, una íntima relación con su Padre, de Padre e Hijo. Y prácticamente cuando vemos, les digo, Juan capítulo 17, tú ves, si tú dices, a ver, ¿cómo es una oración de intercesión? Quiero aprender, Señor. Pues lee Juan 17 y mira cómo el Señor Jesús oró por ti, por mí, y intercedió por los demás, porque a veces creemos, ¿verdad?, que una oración de intercesión, ¿verdad?, oh Señor, yo pongo cercos de protección, Señor, sobre mi hermana Neri, Señor, yo intercedo por ella. ¿Dónde dice eso, hermanos? ¿Qué cercos? No pones ni una cerca de madera fuera de tu casa, que vas a andar poniendo cercos de protección. ¿Cómo pones cercos de protección, hermanos? Son frases trilladas. Tienes que ver cómo el Señor Jesús oraba, hermanos.
Juan 17, voy a leer un poco de ello para tomarlo, ¿verdad? Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado a la hora, glorifica a tu Hijo para que Él sea a su vez, te dé gloria a ti. Pues les ha dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano, Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Primero empieza a hablar de su relación con el Padre, ¿verdad? Y luego el verso 6, te he dado a conocer, Padre, o sea, he hecho lo que me has pedido. Y luego dice, siempre fueron tuyos, está hablando de los discípulos, tú me los diste y ellos te han obedecido tu palabra, ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. Verso 9, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen, todos los que son míos te pertenecen, me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en el mundo, dice, pero yo voy a ti, Padre Santo, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, yo los protegí con el poder del nombre que me diste, los cuidé, pero dice, ahora voy a ti y hermanos, empieza, ¿verdad? El Señor, a orar y a interceder. No te pido por estos discípulos, versos 20, o sea, por estos 12 que estaban ahí, ¿verdad? Sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Pregunta, ¿has creído el mensaje de los apóstoles? Yo sí. Ok, si tú has creído el mensaje de los apóstoles, esta oración, hermanos, el Señor la hizo por ti. Juan 17:20. No te pido nada más por esto, Señor, sino por todos los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Y aquí es donde de verdad uno ve, hermanos, cómo el Señor desea que oremos, que pidamos, que clamemos. ¿Para qué? Para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Te fijas cómo nuestros clamores son muy diferentes a los del Padre, verdad? Señor, quita a mi jefe, Señor, cámbialo por favor. Dame un jefe bueno. No, hermanos, es mejor salva a mi jefe, ¿verdad? Señor, trae misericordia sobre su vida. Compadécete de él, ¿verdad? Ora diferente por tu jefe. Si no pasas la prueba, el Señor te va a traer un jefe peor, te lo digo por experiencia. Así va a ser. Amados, tenemos que entender, ¿verdad? Cómo el Señor Jesús, sus oraciones pronunciadas en el Getsemaní, en la cruz, mientras que estuvo en su ministerio, ¿verdad? Jesús dirigía sus oraciones a aquel que podía salvarle de la muerte. Porque aquí lo dice, ¿verdad? En Hebreos 7 dice, y oraba pidiendo a aquel, ¿verdad?, que lo podía salvar de la muerte, o sea, que es el Señor, como te digo. Pero ¿qué es la muerte, hermanos? O sea, Jesús no estaba pidiendo ser salvado de la muerte, sino que en realidad, ¿qué es la muerte? La muerte es el resultado del pecado. Acuérdate que dice Romanos 3:23, porque la paga del pecado es, ok, ¿qué es la muerte? La condenación por la maldad que hemos hecho. Ok, ¿y qué es eso? Pues la separación, hermanos, de la presencia de Dios. Esa es la muerte. Separarnos de nuestro Creador, separarnos de quien nos dio vida, separarnos de quien nos dio, ¿verdad?, su amor y su bendición. El Señor Jesús sabía que había venido a morir, hermanos, por el pecador, y no estaba tratando de huir de su destino en la cruz, o sea, porque pareciera que cuando Jesús oraba, como que quería rajarse, ¿verdad? Pero no, ese no es el sentido, hermanos. Podemos creer que las oraciones y la súplica del Señor Jesús al Padre Celestial eran pidiendo fortaleza y ánimo para cumplir su misión y no para ser librado por ella, que es diferente, ¿verdad? Las oraciones y peticiones de Jesús fueron oídas, nos lo dice, ¿verdad? El verso 8. Perdón, ahí mismo en el verso 7 dice, y Dios oyó sus oraciones. ¿Por qué las oyó? Por la gran reverencia que Jesús le tenía. Prácticamente, hermanos, por ejemplo en Lucas 22, cuando el Señor está en el Getsemaní, ¿verdad?, y orando, cuando te digo que iban a venir por él y que estaba sudando gotas de sangre, dice, un ángel del cielo se le apareció y le fortaleció. O sea, el Padre le respondió su oración, no quitándole la copa, sino fortaleciéndolo para que pudiera pasar la prueba. Ninguno de nosotros queremos pasar pruebas, hermanos. Ninguno de nosotros queremos pasar por situaciones difíciles que nos causen dolor, pero las tenemos que pasar. Y en lugar de decir, quítame esta prueba, Señor, es
dame fe, Señor, y fortaleza y esperanza para pasar esta prueba, Señor. Cuando sí dice, líbranos del mal. Permíteme huir de la tentación, eso sí es correcto. Pero de la prueba no se puede huir, se tiene que pasar por ella. Entonces aquí es donde de verdad el Señor pedía fortaleza, dice que el Padre lo oía y un ángel del cielo se le apareció y le fortaleció. Este versículo sigue inmediatamente el relato, hermanos, de la súplica que el Señor, verdad, hizo para que si de mí, verdad, en ti está que yo pase esta copa. Pero lo cierto, hermanos, sin embargo, es que la copa de agonía no le fue quitada. Después que Jesús oró más fervientemente, repitiendo varias veces esa oración, inclusive dice que su sudor fue como gotas de sangre que caían sobre la tierra, pero el Señor le fortaleció. Ahora el verso 8 nos dice, ahí estamos en Hebreos 5, 8. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Pareciera aquí, hermanos, como que era medio desobediente, ¿verdad? Y entonces, gracias al sufrimiento, se hizo obediente. No está hablando así, ese no es. Inclusive, la Reina Valera dice, fue perfeccionado por medio del sufrimiento. O sea, entonces Jesús no era perfecto. Ese no es el sentido. ¿Debía Jesús aprender a obedecer? Jesús nada tenía que aprender, hermanos, respecto a la obediencia. Él fue perfectamente obediente desde pequeño. Puesto que su voluntad era igual a la voluntad de Dios, nunca vemos, ¿verdad?, que la rompe, la voluntad de Dios. Entonces Él era obediente. Sin embargo, en su humanidad, Jesús debía mostrar la obediencia. Es diferente. Él debía llegar a ser obediente hasta la muerte. Ahí lo dice el apóstol Pablo, dice, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. O sea, es decir, ¿cómo sabemos que Dios es amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios no hubiera dado a su Hijo al mundo, no supiéramos que Dios es amor. No es que Él nos lo tiene que demostrar, hermanos, a nosotros, sino que Él a sí mismo, hermanos, se muestra tal cual es. Y lo muestra de una manera que nosotros lo podamos percibir. Si Él era perfecto y obediente, entonces tenía que mostrarlo. ¿Cómo lo puede mostrar? Pues siendo obediente. Y entonces, cuando vemos su obediencia, hermanos, entonces le notamos que Él es perfecto. No que Él necesitó ser perfeccionado por la obediencia, no, sino que entre más obedecía, más nos dábamos cuenta cuán perfecto Él era y Él lo mostraba. Amén. Verso 9 dice, de este modo, o sea, de en obediencia, ¿verdad?, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Un perfecto mediador, no nada más un perfecto intercesor, también un perfecto mediador. ¿Cómo fue Jesús hecho perfecto, hermanos? ¿Cómo puedes hacer perfecto algo que ya es perfecto? La pregunta puede ser correcta, ¿verdad? Porque si vamos a los evangelios, dice que Jesús crecía en estatura y en sabiduría y también, ¿verdad?, en testimonio para con los hombres. Eso quiere decir que el Señor Jesús, porque yo decía, ¿a poco ya desde que el Señor Jesús era un bebé ya sabía que iba a morir y sabía todas las cosas? No, Él era un ser humano, hermanos, tal cual nosotros lo hacemos. Claro, con la gran excepción que también era el Hijo de Dios. Pero Él tuvo que crecer, aprender. Tuvo que crecer en su sabiduría, su conocimiento, tuvo que crecer en su cuerpo y tuvo que crecer en la gracia. O sea, la gente tuvo que verlo para creer quién era Él. Entonces, esa es la manera en que se fue perfeccionando. O sea, la gente pudo ver completado o completo realmente desde que Él fue niño hasta que murió perfectamente y resucitó. Pudo ver, hermanos, la perfección creciendo en el Señor Jesús. Vemos su desarrollo en la escuela de la obediencia, y a medida que el Señor se iba haciendo más obediente, hermanos, pues también la carga se iba haciendo más pesada. Pero así también, hermanos, va creciendo su disponibilidad para asumir la tarea que su Padre le ha dado. En el huerto de Getsemaní y en la cruz del Calvario, Él sufrió las pruebas finales, definitivas de su obediencia, hermanos. Jesús fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Su perfección se transformó en fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. La perfección, hermanos, podemos
por consiguiente, entender que debe ser vista como el cumplimiento de la tarea que Jesús tenía que desempeñar. O sea, la perfección que habla aquí no es tanto el ir borrando algo malo para hacerlo algo bueno, sino la perfección es más bien ver la evidencia de que Él era perfecto desde que fue pequeño hasta que terminó completamente su vida. Y aquí es donde les vuelvo a decir que la frase que nos dice en el capítulo 4, verso 14, dice, sin pecado, eso se refiere a la perfección, sin pecado. Acuérdense que la palabra pecado quiere decir errar, no dar en el blanco. Jesús siempre dio en el blanco. Jesús siempre dio, ¿verdad?, a la voluntad del Padre. Jesús siempre fue santo, puro, siempre fue bueno, siempre fue, ¿verdad?, honesto. O sea, esa es la perfección en el Señor Jesús. Y fue creciendo su perfección según fuimos viendo sus pruebas. Entre más grandes pruebas, más obediencia, más perfección, más obediencia, más perfección. Y de esa manera podemos confiar plenamente, hermanos, que nuestro Señor, ¿verdad?, es aquel gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que vamos a ver más adelante, y es importante. Entonces les animo a que... Nada más quisiera mencionar en el pizarrón que podemos ver que hay muchos números 3 y que es importante conocer los significados de los números en la Biblia. Y el significado del número 3 es perfección, perfección, plenitud, unidad, que es Cristo, ¿verdad? Porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, ¿verdad? El sumo sacerdote perfecto que intercede. Y siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos muestran una unidad uno. Y eso nos llama a nosotros el llamado a la unidad como su pueblo de Dios. Amén. Que seamos uno, ¿verdad? Ellos son diferentes, tienen diferentes ministerios, pero los cumplen a la perfección. Amén. Es que aunque nosotros no seamos perfectos, ¿verdad? El Señor ya nos dio la unidad, que es algo que el Señor ya nos lo dio. O sea, no hay que buscarlo, solamente no hay que manchar la unidad, no hay que romper la unidad, no hay que expropiar la unidad, porque Jesucristo ya nos dio la unidad. Amén. Si es como veíamos el domingo, ¿verdad? Ya nos dio su santidad, ya nos dio su amor. Que fue una de las oraciones, ¿verdad? Que sean La uno. oración que hizo en Juan Juan 17, 17, sí. oró por varias cosas, pero una de ellas Dice, así como tú y yo somos uno, Padre, que ellos sean uno, ¿verdad? Y lo dice, ¿para qué? Para que entonces el mundo crea que son mis discípulos, ¿sí? Y te glorifiquen. O sea, aquí el entendimiento, hermanos, es eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos que llegar a ser uno con Cristo. Como Cristo es uno con el Padre, entonces si yo soy uno con Cristo, soy uno con el Padre y uno con el Espíritu. Y la intención de exponer doctrina, enseñanzas, consejos, reprensiones, es lograr esa unidad con Cristo. Por eso es la comunión con el Hijo. Él vino a tener comunión con nosotros, vino, se humilló a sí mismo, se hizo hombre, se hizo parecido a nosotros, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si nosotros tenemos una relación con Él como Él la tuvo con su Padre, vamos a tener el mismo final, el mismo destino, que es la gloria. Y ahí somos invitados a eso, ¿verdad? Y todo lo podemos lograr en Cristo, hermanos, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nunca termina de enseñarnos, nunca termina de animarnos, nunca termina, Señor, de discipularnos, de sorprendernos, Señor. Y gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo está con nosotros, porque si no fuera por Él, Señor, no podemos entender tus misterios, tus pensamientos, tu voluntad. Y pedimos ser más llenos, Señor, de ese Espíritu y morir más a nosotros mismos, Señor. Porque el tiempo es corto, Señor, se nos va la vida o tú vienes y bendito Dios, tenemos más probabilidad, Señor, de terminar pronto, Señor, o que tú vengas a la vida que todavía nos queda por delante. Así es que, Señor, ayúdanos a que cada día estemos enfocados, interesados en lo espiritual, Señor, más que en lo material, más que en los afanes de la vida. Y que, Padre, pues podamos vivir así, permaneciendo en ti, Señor, buscando, haciendo, Señor, y logrando las cosas que tú tienes ya, Señor, para nosotros en el Espíritu. Te bendecimos y te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo, Señor, quien es nuestro mediador, nuestro intercesor. En tu nombre oramos. Amén. Gracias, hermanos.